Como ministro de Justicia, buenos días. Buenos días, preciosa canción. Bueno, que le recuerda, para mí me recuerda a los agarraos, de bailar así, pero bueno, con el chico que me gustaba. ¿Y a usted qué le recuerda esta canción? A mí me recuerda mi primera guitarra eléctrica, que era bastante barata y que daba alguna de esas tonalidades muy mal, y cómo aprendí a tocar esa canción. Ah, aprendió a tocar esta canción. Sí, es una preciosidad. Qué pena que nos haya traído la guitarra, ministro. No está la justicia para músicas, quizá. Bueno, pues por eso hay que ponerle un poquito de música, porque si no nos vamos a estresar mucho, ministro, ¿eh? Pues sí, es que la cierto. cosa con la que está cayendo, ¿no? Bueno, pero iremos saliendo adelante todos, estoy convencido. Sí, por cierto, ¿qué tiempo hace hoy? ¿Dónde está usted exactamente? Estoy en Santiago de Compostela. Y llueve. Y no estaba lloviendo cuando entré en el estudio de Onda Cero. Estaba un día gris, típico del noroeste peninsular, pero un día agradable. Ah, muy bien. Pues permítame un instante, un poquito de publicidad y enseguida charlamos tranquilamente con usted, ministro. Gracias por dejarnos un trocito de su tiempo de fin de semana, porque es cuando puede estar con su familia en el fin de semana, y así es que le agradezco el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Recordamos con este fondo maravilloso de Hombre. Santana. La verdad es que ese toque de guitarra, me hubiera gustado ver al ministro cómo tocaba ahí con ese punteo. Recordamos cositas. Muchas cosas tenemos que recordarle. No sé cómo se llevará el ministro, se lo puedes preguntar luego con las nuevas tecnologías, esto de Facebook, pero aquí este programa, te doy mi palabra, se puede escuchar a través de ondacero.es, y todos los que tengan un perfil en Facebook pueden comentar todo lo que aquí acontece, incluso preguntarle algo si les apetece al ministro. Premiamos la fidelidad. Todos los que nos escuchen y mañana contesten acertadamente a una pregunta, les mandamos 2 noches en un parador a elegir, playa, montaña, y al final de temporada, las Seychelles. El paraíso les ofrecemos si nos son fieles, si nos lo demuestran a través de las respuestas adecuadas. Enseguida desayunamos con el ministro de Justicia. Hay muchos temas interesantes que vamos a tratar con él, por supuesto, pero antes una breve pausa. 91 436 6172. Te doy @ondacero.es. Escúchanos a través de ondacero.es y haz tus comentarios en directo con tu perfil de Facebook. Vamos a irnos a Los Ángeles, o mejor dicho, Los Ángeles ha llegado aquí a España gracias a American Shopping a través del 902-206-216 y americanshopping.es, porque nos han traído Snake Cream. Esther, muy buenos días. Hola, Begoña, muy buenos días. ¿Qué es esta crema Snake Cream? Bueno, es una maravilla. La verdad es que ha venido a revolucionar la cosmética mundial. Y es que ya lo veíamos, fíjate, en esa alfombra roja de Hollywood que está a punto de caer. Vamos a ver esas expresiones fantásticas, esas pieles jovencísimas. Pues el secreto es veneno de serpiente, Snake Cream. Y es que Snake Cream es mucho más que una crema antiarrugas. Realmente, Begoña, estamos hablando de alisar la piel. ¿Y por qué precisamente veneno de serpiente? Bueno, pues es la única crema en Europa que lleva este componente, veneno de serpiente, es 100% natural. Fíjate que en este veneno se encuentra un polipéptido exclusivo que lo que hace es detener automáticamente la aparición de arrugas. Incluso este activo tiene excelentes propiedades alisadoras de la piel. Y ya sabes dónde primero se nos empiezan a notar los años, como son la frente, el entrecejo, el código de barras, el cuello, el escote. Es más, cuando penetra la crema en la piel tienes esa sensación de que te están estirando literalmente la piel. Es como una evolución del Botox, efecto Botox. Efectivamente, ¿no? Es el efecto Botox, porque conseguimos un efecto lifting, pero completamente natural y sin perder nuestra expresión, que también es normal y se agradece. Pero todo esto sin quirófano, sin pinchazos, con un efecto mucho más duradero. Fíjate que a esta crema ya se le conoce como la cirugía de la cosmética, y es que es el tratamiento antiedad más efectivo del momento a nivel mundial. ¿E indicada para todos, Esther? Eso es una maravilla. Todos la podemos utilizar. Además, Begoña, si quieres estar a la última en cosmética de lujo, quieres lucir una piel joven, sin arrugas, con el sistema más avanzado y más de moda en Hollywood, tu crema antiedad es Snake Cream de LA California. Además, está indicada para todo tipo de pieles, para cualquier edad, y potencia otros activos antiedad, como son el colágeno, la coenzima Q10, el ácido hialurónico y el famoso retinol. Y los efectos son rápidos, que eso es importante. Una maravilla. Cosmética para impacientes, Begoña.
Fíjate que además vamos a anotar los resultados automáticamente, porque los numerosos test que se han realizado tanto en vivo como in vitro se ha comprobado como en tan solo 2 horas ese polipéptido del veneno de serpiente ya es efectivo. Y es que Snake Cream, desde la primera aplicación, revitaliza, regenera, ilumina, unifica el tono de la piel y, lo que más nos importa, nos va eliminando arrugas en el rostro y en el cuello. Vamos, que consigue un efecto tersor completamente desconocido hasta ahora, porque actúa un 60% más rápido que cualquier otra crema antiedad. Vamos, que Snake Cream, además de cambiarte la piel, va a hacer que luzca los años que a ti te apetezca. Y ya saben que solamente está en American Shopping, en el 902-206-216 o en americanshopping.es. Una oferta. Oferta no, ofertón, que me presten especial atención, que vamos a tirar la casa por la ventana. Mira, el precio internacional de Snake Cream es de 120 € y vamos a hacer una oferta exclusiva limitada a 50 unidades a los primeros 50 pedidos en American Shopping en el 902-206-216 por solo 49,95 € más gastos de envío, que usted se ahorra 70 €. O mejor aún, elija nuestra oferta Hollywood. 2 envases por tan solo 69,95. Cada envase por menos de 35 € le sale. Y los 50 primeros pedidos en American Shopping en el 902-206-216 o en americanshopping.es van a recibir gratis Lipoenlin, que es un gel fantástico, reductor, moldeador para quitarnos centímetros, porque alguna vez digo yo que llegará el buen tiempo. Pues ya saben, 902, ojalá que sí. 902-206-216 o americanshopping.es. Buen día, Esther. Un beso fuerte, feliz día. En Onda Cero, te doy mi palabra. Isabel Gemio. Bueno, pues estamos en Galicia. Bueno, en realidad él está en Galicia, en Santiago de Compostela, y yo en Madrid. Vamos a hacer este desayuno radiofónico en la distancia. Pero lo importante es que podemos charlar tranquilamente. Bueno, ya ha pasado un tiempo, el 24 de febrero, exactamente, ¿no? El 24 de febrero pasado se ha cumplido un año del nombramiento de Francisco Camaño como ministro de Justicia. Y bueno, hay algunas voces que apuntan que este hombre, amante del mar y de la poesía, de carácter dialogante y conciliador, ha traído nuevos aires a uno de los ministerios más complejos, ¿no?, dentro del entramado gubernamental. Y no ha sido un año fácil, ministro, ¿no? Huelgas de jueces, polémica acerca del Estatuto de Cataluña, ese proyecto de modernización de la justicia. Bueno, no sé qué balance hace usted. Pues no ha sido un año fácil, pero sí ha sido un año de mucho trabajo y de muchas ilusiones, donde hemos establecido no solo el ministro de Justicia y su equipo, sino también en una buena sintonía con el Congreso de los Diputados, con el Consejo General del Poder Judicial y con las comunidades autónomas, las bases para cambiar de verdad la administración de justicia en nuestro país. Y cuando digo cambiarla de verdad, lo digo en su dimensión de servicio público hacia los ciudadanos. La justicia española es sin duda independiente, es una justicia muy profesional, pero sin embargo la calidad del servicio que presta tiene que mejorar todavía mucho, y creo que hemos establecido ya, y en ello estamos, las bases para esa transformación y ese cambio. Ministro, lo de independiente pocas personas se lo creen. Yo sí lo creo, y profundamente, porque la independencia se predica de cada juez en el ejercicio de su función. Independiente es el juez a la hora de juzgar. No tiene que serlo el Consejo General del Poder Judicial, no tiene que serlo la forma en la que se eligen a esas personas, sino la forma en que cada juez, cuando se sienta en su despacho, cuando se sienta en su tribunal, decide la sentencia. Y los jueces españoles lo hacen con independencia. Por ejemplo, el señor Garzón no opina lo mismo en estos momentos de lo que le está ocurriendo, ¿no? Incluso desde el Poder Judicial cree que es víctima de una campaña de acoso y derribo, y lo que quieren es derribarlo por rencillas, venganzas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que en torno a estos, digamos, asuntos que rodean al juez Garzón, cuya
presunción de inocencia creo que todos debemos respetar, se levanta muchísimo ruido mediático y muchísimas valoraciones políticas, pero prueba, yo creo, de que la justicia va a demostrar su independencia es si la dejamos trabajar y resolverá en cada momento lo que corresponda conforme y con arreglo a derecho, aunque a mí personalmente, y siendo los órganos judiciales quienes tienen que resolver algún asunto en particular, como el que alguien de la trama Gürtel pueda también querellarse contra el juez Garzón, como ciudadano de a pie me resulta un tanto extravagante. Sí, bueno, podría ser una manera de calificarlo, extravagante. Muchos no entienden por qué le está ocurriendo esto a Baltasar Garzón. En fin, nadie, desde luego, creemos que los jueces, o queremos creer que los jueces estén por encima del bien y el mal, por supuesto, pero no se entiende muy bien hoy lo titula Carlos Boyero en El País, cacería hacia el juez Garzón. Yo personalmente, insisto, creo que hay una serie de acciones judiciales, de querellas, presentadas por muy distintas entidades, en este caso, y organizaciones, y yo estoy convencido que al final estamos en una fase en todos estos procedimientos muy preliminar, en los inicios, y yo estoy seguro que al final se hará justicia y cada uno se verá y se colocará en su lugar, no tengo duda. ¿Se imaginan que se suspende al señor Garzón? Pues esta es una decisión que corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que es el que constitucionalmente tiene competencia para ello y, por tanto, yo como ministro de Justicia no voy a interferir en la misma. Supongo y estoy convencido de que la harán conforme a los precedentes y conforme a lo que disponen las leyes, y si así se acuerda en una o en otra dirección, yo desde luego lo voy a respetar. Bien, vayamos por otros temas, ministro. Los controladores aéreos, ¿no?, que han presentado esta semana en la Audiencia Nacional una demanda por entender que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 5 de febrero vulnera sus derechos laborales y es anticonstitucional. Sí, pues en mi opinión, el decreto ley que se ha aprobado se ajusta plenamente a la Constitución. Como sabe, el artículo 88, y si no lo comento muy brevemente, 86, perdón, de la Constitución, para nuestros oyentes, dice que el decreto ley está sometido a una serie de límites. El primero, la extraordinaria y urgente necesidad. Yo creo que era urgente y necesario establecer esa regulación. Y en segundo lugar, que no afecte a derechos fundamentales. Yo creo que tampoco afecta a derechos fundamentales y que, por tanto, desde esa óptica claramente se ajusta ese decreto ley a la Constitución. Ya, pero ¿qué puede ocurrir, no? Porque los controladores lo que quieren es que este asunto llegue al Tribunal Constitucional. ¿Qué puede llegar a ocurrir? En primer lugar, supongo que esto está planteado, si mal no estoy informado, ante la jurisdicción social y, por tanto, para que llegue al Tribunal Constitucional tendrá que haber, en primer lugar, una sentencia de la jurisdicción social respecto a la cuestión que estos estén planteando o suscitando ante ese tribunal. Y solo después será posible, en su caso, ir o bien porque la Audiencia Nacional planteó una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, o bien por el recurso por la vía de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pues bueno, están en sus derechos en poder hacerlo, siempre que estimen que se vulnera la Constitución, pero insisto, en mi opinión, no hay una vulneración de la Constitución española y, por tanto, mi óptica es que si llega al Tribunal Constitucional, pues dirá que se ajusta plenamente a la Constitución. ¿Y si no? ¿Qué ocurriría? Si no, porque hay un párrafo de lo que han dicho los controladores que a mí, como ciudadana, me preocupa muchísimo, ¿no? Que había un párrafo que decía que este decreto podía afectar, las consecuencias podía afectar a la seguridad. Entonces, son palabras mayores, ¿no? No, si no se adoptasen las medidas que el decreto adopta, podría efectivamente estar en juego algunos aspectos de la seguridad. Creo que eso es lo que dicen. Pero no, ellos no hablan de lo que dice el ministro, sino de lo que dicen ellos. No sé, a mí ese tema me ha preocupado muchísimo, pero si el Tribunal Constitucional entra en ello, ¿hacia dónde puede terminar todo esto? No, yo lo que creo es que
Estamos ya ante un litigio de naturaleza exclusivamente jurídica en este momento. Eso es lo que se ha planteado. Todo el mundo tiene derecho a defender sus derechos ante los tribunales de justicia. No faltaba más. Pero estamos ante un decreto ley que ha sido convalidado por las Cortes Generales de una manera muy amplia, que es ley y que, por tanto, como cualquier otra ley, tiene que ser aplicada. Sea a un colectivo, y hay otras leyes que se aplican a otros colectivos. A ver, de esas iniciativas que usted, muchas, Leo, ha presentado usted, por ejemplo, como la reforma procesal, la reforma del Código Penal y la ley de mediación y arbitraje, que me gustaría sobre todo nos dijera para nuestros oyentes qué beneficios tiene para la ciudadanía. Pues diferenciaré hablando de estas dos últimas leyes, la de mediación y la de arbitraje, especialmente la mediación. Nosotros vivimos en un país, como algunos otros del derecho continental europeo, es decir, de la influencia francesa, napoleónica, para que nos entendamos, donde no hay una cultura de la mediación, como sin embargo existe en el mundo anglosajón. La mediación permite a dos ciudadanos que tienen un conflicto poder solventarlo entre sí sin necesidad de acudir a un tribunal de justicia. Y además hacerlo mediante un diálogo, porque la tarea que realiza el mediador es ponerlos de acuerdo. No es como el árbitro en el arbitraje, que es el caso de que dos personas se someten al criterio de una tercera y acatan lo que ésta diga. Aquí no. Aquí ellas mismas tienen que autoconvencerse de sus posiciones y llegar a un acuerdo. Pues bien, eso no existe con carácter general en nuestro país. Lo hemos regulado para el ámbito civil y mercantil, de manera general en todo el Estado. Y lo que queremos es precisamente que los ciudadanos cuenten con esa vía, que es una vía que no tiene costes económicos, prácticamente ninguno, que no tiene trabas, que no tiene nada más que se pueden durar, en ese caso la negociación, 2 meses, por tanto es muy rápida en el tiempo, y que si llegan a un acuerdo, y eso es lo importante, vale lo mismo que una sentencia dictada por el juez y produce los mismos efectos. Con ello pretendemos dar un mejor servicio a los ciudadanos, que se impliquen también ellos en la justicia, pero también sacar la sobredimensión de asuntos que están entrando en nuestros tribunales. En el año pasado entraron en nuestro sistema de justicia más de 9 millones de asuntos. Aunque mejorásemos la administración de justicia y tuviésemos una sumamente magnífica y excelente, como este volumen de asuntos sigue creciendo exponencialmente, llegaría un momento en que se nos moriría de éxito. Por tanto, es necesario que los ciudadanos puedan contar con modos complementarios de resolución de conflictos que además en muchos casos dan más satisfacción a los ciudadanos que la vía judicial. Y que en muchos casos se evitarán penas mayores, ¿no? Si hay un acuerdo, pues se puede evitar la cárcel. El otro día hablábamos aquí de la cantidad de presos que hay en nuestras cárceles españolas, 76.000, una excesiva masificación, ¿no? Y bueno, hablamos aquí con un grupo de jueces, de magistrados, abogados que quieren transmitir a la sociedad, bueno, pues que otra reforma penal es posible. ¿Y usted qué opina de ello? De que muchos delitos, digamos, menores no terminaran con estas personas en la cárcel, sino con servicios a la comunidad, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, aunque en esta ley de mediación no está la penal, que lo haremos con la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, que es su lugar, las experiencias que existen de mediación penal son sumamente interesantes en nuestro país, porque además otorgan mayor satisfacción a la víctima que el sistema penal tradicional. Muchas víctimas lo que quieren es que el delincuente le explique por qué ha hecho eso. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué le ha tocado a ella? Y saberlo, y saber que va a cumplir con determinada sanción, aunque no sea ir a la cárcel, le produce una mayor implicación y una mayor satisfacción, tanto a la víctima como desde el punto de vista de la resocialización del delincuente. Hay muchos ejemplos, pongo uno muy breve, que es el de el delincuente drogadito que roba el bolso a una señora que va a la compra. Este es un caso cierto. Es detenido por la policía local, van a un sistema de mediación, se ponen de acuerdo y esta señora mayor a la que le llevaron el bolso llega al acuerdo con él de que le tiene que llevar la cesta de la compra durante 9 meses todos los domingos al mercado. Han terminado siendo muy buenos amigos los dos, él se ha rehabilitado y por tanto ha producido un efecto mucho mejor que probablemente que esa persona tuviese que ingresar en prisión.
Desde luego, yo creo que en eso, no sé, hay bastante consenso en la sociedad, ¿no? Para estos delitos pequeños, menores. ¿Qué más reformas destacaría, ministro, que tengan un efecto en los ciudadanos, que es de lo que se trata? Pues en primer lugar, y a partir del día 4 de mayo, los ciudadanos verán que los juzgados de España empiezan a cambiar de configuración y de forma, y esto es muy importante. Frente a los juzgados que existen ahora, que son una especie de pequeñas islas, donde hay un juez, un secretario y 7 u 8 funcionarios que tienen que hacerlo todo, desde recibir la entrada de los asuntos, dictar la sentencia, ejecutarla, pasaremos a un modelo, que es el de la nueva oficina judicial, completamente distinto. Y este despliegue lo irán viendo en distintas ciudades de España de manera progresiva, porque lo hacemos en colaboración con las comunidades autónomas que tienen competencia en la materia, y supondrá un nuevo tipo de juzgado. Un juzgado donde hay un juez, inevitablemente, con un equipo de apoyo muy reducido, pero donde después toda la función de tramitación, de gestión, de comunicación con las partes se hará en grandes unidades que además servirán a varios juzgados de distintos órdenes jurisdiccionales, de lo civil, de lo penal, y serán grandes equipos, servicios comunes especializados, porque este tipo de trabajo organizado de otra manera nos permite aplicar las nuevas tecnologías de la información y sacar mucho mayor rendimiento. Porque la falta de tecnología de los juzgados españoles es solo relativa. Su solución no es poner más impresoras y más ordenadores, sino crear una organización adecuada para que opere y genere sinergias con las nuevas tecnologías. En eso estamos y lo podrán ver los ciudadanos. Pero esto comienza ya, pero es el comienzo entonces de esa modernización que tantos años llevamos pidiendo el día 4, para la justicia. Por mandato de la ley, son esas leyes a las que antes hacía referencia, procesales, que hemos pactado en el Parlamento. El día 4 entran en vigor y, por tanto, ya el proceso es imparable. Como imparable será la reforma del registro civil, que es otra cosa que los ciudadanos van a notar muy pronto, una vez que se apruebe la ley. ¿Qué significa? Hoy, el registro civil hoy es una estructura muy antigua que viene del siglo XIX, que como todos los oyentes saben, pues hay un libro de nacimientos, después hay un libro de matrimonios, otro de tutelas y otro de fallecimientos. Pues bien, si uno nace en un lugar de España, se inscribe en el libro de nacimiento. Si después se casa en otro lugar de España, en ese otro registro civil de ese otro lugar estará su matrimonio. Y si tiene un hijo en otra ciudad de España, cosa habitual lo que estoy describiendo, pues ese aparecerá inscrito en otro registro civil de otro lugar de España. Claro, esta tecnología de registrar los hechos en el lugar en el que ocurren produce, y además manualmente en libros físicos, hace que consultar hoy el registro civil sea francamente complicado, a pesar de lo mucho que hemos avanzado. La nueva ley del registro civil supone sustituir todo esto por un sistema de registro civil que es una base de datos, para entendernos, donde cada ciudadano al nacer tiene una página, un fichero propio, con sus datos y solo ese fichero propio, con lo cual la búsqueda es automática. Qué día naces, si te casas, si no te casas, qué hijos tienes, en fin, todos los datos de tu vida civil. Y además se te dará un número, un código personal que te permite acceder inmediatamente a esa página. Por eso no hará falta ir a los registros civiles físicamente, lo podrás descargar por internet desde tu casa directamente, no hará falta el libro de familia, y tú mismo podrás verificar, cualquier ciudadano, sus propios datos personales. Es un cambio de modelo radical y supone además desjudicializar el registro, porque hoy está en manos de los jueces y esta función, digamos, no es propiamente una función jurisdiccional. El registro son actos que se inscriben en esta base de datos nueva y, eso sí, si hay errores serán los jueces después los que los tengan que juzgar, como en otros casos. Interesante. Es un cambio muy importante que notaremos todos pronto. Pronto lo notaremos. ¿Y qué más cosas? Para que al final, la justicia sea realmente justa. Es decir, pues más rápida y no tan lenta, ¿no? Estamos trabajando en muchos elementos. Además de esta nueva oficina, de las tecnologías, estamos suprimiendo recursos superfluos que todavía existen, simplificando muchos trámites. Nuestra justicia tiene muchos procedimientos antiguos y viejos que la gente no entiende. Bueno, lo del lenguaje.
Ministro, por favor. Por supuesto. No nos enteramos de nada y además yo creo que esto es muy serio porque creo que puede crear discriminación con muchas personas que no digo ya el ciudadano medio, que también no entendemos nada, pero para personas que no puedan defenderse, que no entiendan nada, yo creo que causa una discriminación en el fondo esto del lenguaje jurídico. Por eso hemos creado una comisión de personas expertas precisamente para que nos ayuden a superar y a mejorar el lenguaje jurídico, que es demasiado técnico en muchas cosas. Y tienes toda la razón. A un ciudadano, un hombre o una mujer que le llega una citación de un juzgado, a veces le es imposible saber por sí misma qué quiere decir. Y por tanto, cuando llega, tiene que estar preguntando, ¿y esto qué es? ¿Que me van a detener o me llaman de testigo? ¿O para qué es? ¿Cuándo tengo que ir? Eso tenemos que sacarlo radicalmente de nuestro sistema y poder hacer las cosas con un lenguaje, sobre todo en estos actos de comunicación, claramente asumible por el ciudadano medio. Y las sentencias también, que se entiendan mejor. Sí, por supuesto. A pesar de que afortunadamente ya han desaparecido hace años de nuestra literatura jurídica, recordarás aquello de considerando, resultando. Bueno, algo hemos avanzado, pero nos queda mucho por hacer, sí. Y la otra reforma imprescindible, en la que estamos también afortunadamente trabajando muy intensamente con el Consejo, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas, es que nuestros tribunales de justicia funcionen en red. No es razonable que en el siglo XXI, para mandar una resolución judicial desde un juzgado de Galicia a Madrid o a Barcelona, no podamos todavía hacerlo en tiempo real a través de un sistema seguro y telemático, como se hace en otras muchas administraciones. Ello se debía a que las competencias en esta materia están repartidas entre el Estado, el Consejo General y las comunidades autónomas. Y durante estos años de democracia, un poco cada uno ha tirado por su cauce. Y al final habíamos llegado a gestores procesales y sistemas informáticos, pero digamos que Cataluña era incapaz de hablar con el País Vasco, es un lenguaje informático, el País Vasco con Canarias, etcétera, etcétera. Pues bien, lo que hemos aprobado y estamos ya poniendo en marcha es una especie de gran interfaz de comunicación que llamamos EGIS, Espacio Judicial de Interoperabilidad y Seguridad. En lo del lenguaje aquí tampoco hemos mejorado mucho desde el punto de vista de la comunicación, pero bueno, que es, para que nos entiendan los oyentes, como una especie de gran traductor simultáneo que muy pronto nos va a permitir a todos que este trabajo en red y en tiempo real, es decir, que un juez pueda tener la información en tiempo real para evitar algunos errores del pasado que han dado lugar a situaciones muy dramáticas, pueda ser también una realidad. Más interrelación, ¿no?, entre las distintas comunidades. Efectivamente, los sistemas de justicia de las comunidades. Claro, que si una persona tiene algo pendiente, ¿no?, en otra comunidad, pues claro, lo sepa inmediatamente el juez de otra, con una base de datos que pueda consultar, pues que se está pendiente de ser juzgado en otro punto de España. Estos datos tienen que poder tenerlos, porque es injusto que los jueces tengan que asumir este tipo de errores que a veces ocurren cuando tampoco tienen los medios a veces de poder acceder a ese tipo de información. Bueno, dice una oyente, Carmen Palacios, en cuanto a la reforma del Código Penal, por ejemplo, dice que los delitos de corrupción, ¿no?, que se deberían cumplir las penas completas mientras no devuelvan la totalidad del dinero, porque claro, eso es verdad. Estamos viendo que hay gente que ya está saliendo de la cárcel, pero mucho dinero no se encontró. O a lo mejor lo tienen por ahí en paraísos fiscales y estas personas terminan saliendo de la cárcel. Y luego también ella habla de los delitos de terrorismo y de sangre, que cumplieran todas las penas. Bueno, ese tema ya lo sabe. El proyecto de Código Penal, cuyas enmiendas a la totalidad discutiremos el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, trata de manera muy específica estas dos cuestiones. Por una parte, los delitos de corrupción, incorporando algunas decisiones marco adoptadas en el entorno europeo y endureciendo claramente este tipo de penas. Quisiera recordarle a nuestra oyente que en España existe el principio de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Por tanto, hay que cumplirlas en su totalidad. Cuestión distinta es cuando no se encuentren los bienes de los que se pudo haber incautado ilícitamente una persona y ésta aparezca como insolvente. Se buscarán a lo largo de toda su vida, pero él ya ha cumplido, digamos, la pena privativa de libertad o las otras penas. Y de ahí ese efecto que a veces se produce, porque en España, como en cualquier otra democracia, no hay prisión por deudas, hay prisión por delitos.
¿no? Un poco explicar esa circunstancia. Pero por primera vez este proyecto de Código Penal incluye la corrupción privada, que nos parecía tan importante como la que se produce con funcionarios públicos. El ejecutivo de una empresa que suministra información a la de la competencia, por poner un caso. E igualmente aceptamos y hemos introducido algunas reformas que nos han pedido las asociaciones de víctimas del terrorismo, algunas de ellas muy razonables. La primera, que una vez que hayan cumplido sus penas los terroristas, sin embargo, no convivan en espacios próximos a donde están sus víctimas y podamos adoptar algunas medidas razonables de seguridad para las víctimas, pensándonos en ellas que, claro, que tienen que estar en el centro también de nuestra acción pública. Y por eso se establece una nueva medida de seguridad que se llama la libertad vigilada, es decir, que para determinado tipo de delincuentes difíciles de resocializar o de reinsertar en la sociedad, también algún tipo de delincuente, en este caso sexual, pederastas, etcétera, etcétera, en estos casos, aunque hayan cumplido su pena, va a haber un periodo donde el juez pueda adoptar medidas para evitar que se acerquen, se aproximen a las víctimas y existe un control sobre ellos. Y la otra quizá, y concluyo, que tiene que ver con el terrorismo, es la imprescriptibilidad de aquellos delitos de terrorismo con resultado de muerte. En este caso, también, así algunas víctimas lo han reclamado y nos hemos hecho eco de su preocupación, estos delitos no prescribirán nunca y siempre podrán ser perseguidos por el Estado español. Hablando de casos excepcionales, ¿no?, con estos crímenes terribles, ¿no?, la sociedad está muy sensibilizada cuando hay cadáveres de chicas que aparecen o no aparecen, ¿no?, como el reciente Marta del Castillo. Hay una hipersensibilidad en la sociedad sobre este tema. Bueno, yo sé que usted ya ha dicho lo que opina sobre la cadena perpetua, de que aquí en España, y hemos hablado mucho en ello, tenemos penas que casi equivalen a esta cadena perpetua. No se van a plantear, al menos para casos excepcionales de crímenes tan horrendos y tan rechazados por la sociedad, que haya una posibilidad en el Código Penal de que estas personas no salgan y no puedan tener ni una mínima posibilidad de que vuelvan a cometer algo parecido. En primer lugar, la Constitución española, en el artículo 25, lo impide. Y yo me alegro de esa decisión del constituyente español. Lo impide porque un Estado de Derecho se basa sobre una clave, sobre una pieza de bóveda, que es el respeto a la dignidad del ser humano. Por muy brutal y salvaje que este ser humano haya sido, y ahora hablamos de ello, tiene algo que compartimos con él, que es que pertenece, digamos, a la raza humana, al ser humano, una mínima dignidad. Por eso la Constitución dice con claridad que no cabe, no con estas palabras, sino lo dice de manera contraria, ahora lo explico, que no cabe la cadena perpetua, porque dice toda pena tiene que estar orientada a la reinserción de las personas. Porque el Estado no es un vengador, el Estado tiene que castigar, pero tiene que vigilar también, más allá del dolor de las víctimas, que tiene que apoyar y que tiene que compartir. Él no puede ser un vengador, tiene que mirar el conjunto del interés general de las personas. Apoyar a las víctimas sí, pero regular la convivencia pacífica de todos. Por eso el Partido Popular, algunos miembros del mismo ya habían afirmado con naturalidad que no es posible la cadena perpetua en nuestro país, ha planteado ahora esta figura que llama prisión permanente revisable. Pero en mi opinión esto es una absoluta incoherencia, porque si se defiende el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, y algunas de ellas llegan a 40 años, y a la vez tenemos una cadena perpetua revisable, pongamos cada 15, como existe en algún país, probablemente es mejor ser condenado a cadena perpetua revisable cada 15, que tienes al menos dos opciones de que se haga valer el derecho penal humanitario, que es un derecho internacional donde se nos dice que nadie debe de estar privado de su libertad más de 20 años, algunos dicen que incluso 15, que no que me condenen a una pena de 30 o de 40 años, como puede ya ocurrir en España, que son verdaderas cadenas perpetuas. De hecho, el Partido Popular utiliza el ejemplo de Inglaterra, de Italia, de Francia, donde dice que hay esta figura de la prisión provisional permanente revisable. Es verdad que existen estas figuras, en algunos por razones históricas, tampoco está formalmente abolida la pena de horca
en Inglaterra, formalmente no lo está, pero en fin, no hay pena de muerte desde hace muchísimos años. Pues bien, los ciudadanos y nuestros oyentes debieran saber que son muy pocas las personas condenadas a esa situación y que casi ninguna ha superado los 20 años, privada todo el tiempo de libertad, es decir, encarcelada sin ver la calle, para entendernos. Y que, sin embargo, en nuestro país hay personas no condenadas por delitos de terrorismo que van a tener que cumplir más de 30 años sin poder salir de la cárcel. 30 años en la vida de una persona. Es decir, es que eso es una gran cadena perpetua. Bueno, 30 años, si lo comete un chico de 18 años, con 30 años es muy joven. Son 48 años, pero es un salto generacional completo. Es un salto generacional. Si aún le podemos añadir libertades vigiladas, pero, bueno, lo que ha cometido... Por eso le iba a decir, ministro, ¿usted cree que esa persona que ha sido capaz, por supuesto, en fin, también tiene derecho todo el mundo a rectificar su vida, desde luego, ¿no? Pero no sé, muchos se dudan de que esa persona que ha sido capaz de hacer ese horror contra un niño, una niña, no vuelve a hacerlo, vamos, con 48 años. Yo creo que hay que tomar, si es esa niña o ese un delito es muy tal, estas medidas de libertad vigilada, pero todo el mundo, por eso hablaba de la dignidad, debe tener una oportunidad bajo la vigilancia del Estado, garantizándole a las víctimas ese respeto. Pero el Estado no debe ser cruel. Y yo quisiera decir otra cosa. De hecho, donde existe eso, donde hay este tipo de penas, no por ello, desgraciadamente, deja de haber este tipo de delitos. Eso es verdad. Es decir, que no es cierto que exista una relación entre más penas y más dureza, no se van a cometer los delitos. Desgraciadamente, en toda sociedad siempre habrá algunos delitos que a todos nos escandalicen y que desde nuestro corazón, no desde la palabra, pediríamos penas terroríficas. En caliente, sobre todo, y claro, yo comprendo en eso y me solidarizo con las víctimas y las entiendo perfectamente, pero desde la responsabilidad pública y desde el cargo que tengo, mi tarea también es decir que el Estado debe actuar pensando en intereses generales más amplios, pensando en los valores que todos nos hemos dado, pensando en lo mucho que nos ha costado ser una democracia a todos los españoles, y que todo eso debemos también tenerlo presente, y pensando en otra cosa, que si hay un error judicial, o si alguien ha sido encarcelado demostrándose después que era inocente, también aquí hay unos costes tremendos si no lo tenemos presente. Y desgraciadamente, a veces, por muy bueno que sea un sistema, estas cosas también nos ocurren. Es verdad. En fin, lo de rebajar en la ley del menor, ¿no? Rebajar la edad penal, tampoco está usted por la labor, ¿no? Pero nuevamente por razones muy similares. Tenemos una ley del menor relativamente reciente. Por lo tanto, estamos en sus primeros 2 años, si mal no recuerdo, desde la última reforma de puesta en práctica. Una ley del menor que se aplica a muchísimos menores cada día en España, que tuvo un importante respaldo parlamentario, pero quizá lo más importante, que tuvo un importantísimo respaldo por los sectores que trabajan a diario con los menores. Los centros de acogida, los centros de atención a los menores, todas las personas que trabajan ahí se encuentran cómodas con la nueva jurisdicción de menores y con esta ley. Y nuevamente, es verdad que hay algunos casos reprobables que todos conocemos y que a todos nos enfurecen, por decirlo así, como ciudadanos. Pero lo que debemos de hacer en su caso es perfeccionar la aplicación de esa ley, porque muchas veces no es la ley, sino algún error en la aplicación o en la interpretación de la ley la que nos lleva al resultado que no queremos. Y hecha esa evaluación serena, y no a la luz de un caso concreto, sino serena y viendo su funcionamiento, proceder en su caso a tocar algún aspecto de la ley, pero no a descalificarla con carácter general. Creo que eso no es bueno. Ministro, cambiemos de tema. ¿Será usted el ministro de Justicia que se atreva a que por fin se respete en España el derecho a la intimidad, a la privacidad, al honor, de verdad? O al final, como a otros ministros, aun aceptando que se cometen injusticias y que se vulneran derechos de personas que por ser conocidas o famosas no tienen derecho a esa intimidad y esa vida privada, al final terminan por no sé por qué no hacer nada? Tenemos en la actualidad una legislación, y además una legislación orgánica en materia de derecho a la intimidad, el derecho al honor y a la propia imagen.
Probablemente esa legislación tiene que ser adaptada, sobre todo a la luz de las nuevas tecnologías, que producen fórmulas nuevas, no contempladas en su momento, que es en la década de los 80, cuando se hacen estas leyes, esta ley orgánica, en su momento, y que afectan muy directamente a estos derechos. Hoy cualquiera puede sacar una foto con un móvil y colgarla en Facebook. Y ahí está la imagen de uno, o unas declaraciones, o se pueden grabar en cualquier momento, utilizarse, y todo esto debe ser sin duda regulado. Pero debemos también ser conscientes de que en estos derechos en particular, que afectan al honor, a la intimidad, sobre todo estos dos principales, es tan importante lo que diga la ley, que es lo que puedo hacer como ministro de Justicia, promover una reforma legislativa, como lo que dicen los tribunales que las aplican. De hecho, hay algunos países donde hay muy poca legislación, pero muy buenas sentencias. Ah, es que para los jueces en general, ministro, Sí. prima la libertad de expresión antes que la intimidad y el derecho al honor. Eso es a donde quería llegar. Ah. Yo creo que esa doctrina jurisprudencial del inicio de la democracia, y muy razonable, cuando reafirmaba el Tribunal Constitucional, y los constitucionalistas, yo el primero, nos sumábamos en su rigor a afirmar que la libertad de expresión tiene un plus sobre el derecho al honor y a la intimidad, porque es un instrumento básico para la formación de la opinión pública en una democracia, hoy eso tiene que aquilatarse mucho mejor, y que no tiene que haber una especie de preferencia de lo uno sobre lo otro, sino una ponderación de los dos derechos en juego, y en el caso determinar y ajustar la resolución. Y creo que efectivamente ahí los tribunales tienen que avanzar algo más, por no decir mucho más, en esa dirección, de superar aquel esquema inicial lógico en una democracia joven, por un esquema de verdadera nivelación de equilibrio entre los dos derechos fundamentales. Porque es cierto que hay muchas personas que padecen a diario intromisiones ilegítimas en su intimidad y en su honor, y el Estado tiene la obligación de protegerlas. Pues espero que lo consiga, ministro, porque hasta el momento no se ha conseguido, y hay en este país, ministro, una impunidad total para vulnerar los derechos de algunas personas, de la intimidad de algunas personas, porque hay una libertad total de destrucción. La libertad no es infinita para cualquier cosa. Y yo, vamos, evidentemente, como periodista, como comprenderá, no estoy hablando de censura, ni nada parecido, porque siempre se lleva el debate hacia ese terreno, y para nada. Y además, hasta la Academia de Televisión ya ha emitido un comunicado diciendo que se estaban vulnerando derechos constitucionales importantes, y que esto, además, no es bueno para nadie, ni para los medios, ni para la propia sociedad, porque nos degrada como tal, ¿no? Hay cosas que no se pueden permitir. Y ahí los únicos que pueden hacer algo, ministro, son los jueces. Efectivamente, yo por eso estamos potenciando en lo que podemos estas líneas de jurisprudencia, creando seminarios, análisis, implicándolos en esta reflexión, porque creemos que pueden hacer más los jueces y son un poder independiente. Yo solo puedo plantearles el problema, ayudarlos a verlo con carácter general, por supuesto, la situación que se da en nuestra sociedad, que acabas perfectamente de describir, y en su caso acometer algún tipo de reforma. Pero es más importante la doctrina de jurisprudencia que lo que podamos hacer de la ley. Y coincido plenamente contigo cuando dices que toda libertad tiene límites. Es que una libertad sin límites es sencillamente la tiranía. Estoy absolutamente de acuerdo. Pues me alegro mucho, ministro, de oírselo. Pero no sé luego qué ocurre. Supongo que usted ya tiene mucha información de cosas que están pasando, y abogados, jueces, personas, víctimas, etcétera, que supongo, ojalá hagan algo, porque si no es una gran injusticia. Porque, bueno, ministro, por cierto, leo aquí que mucha gente le desconoce a usted, que es según el CIS, entre los políticos más desconocidos. ¿Por qué? Porque lleva poquito tiempo, es verdad, pero ¿le molesta, le importa, le ocupa o no le preocupa? Probablemente porque la acción de la justicia es discreta, y yo creo que con las reformas que estamos llevando a cabo y por tanto con las piezas que estamos tocando, que he intentado describir antes, y creo que los oyentes podrán comprobar que son muchas, y en diálogo permanente con muchos colectivos que durante muchos años pues se han visto abandonados desde el punto de vista de las atenciones básicas que debían de tener en el ejercicio de sus funciones, en un contexto de diálogo institucional complejo,
porque es de muchos interlocutores, Consejo General, comunidades autónomas, Fiscalía General del Estado. Los ministros de Justicia deben hacer ese trabajo y aunque parezca que somos poco conocidos, lo importante es que al final, cuando concluya esta legislatura, se puedan ver qué resultados han tenido. Yo creo que eso es lo que quiero que los ciudadanos españoles tengan de mí, que al final digan, pues este equipo ha pasado por el Ministerio de Justicia, no ha hecho grandes ruidos hacia afuera, pero fíjate el trabajo que ha puesto en marcha y los cambios que ha conseguido. Usted es todo lo contrario que el señor Bermejo. Bueno, cada uno somos como somos. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos nuestros perfiles, ¿no? Desde luego, por supuesto. Pero hay una cosa que me llama la atención, pero ¿cuántos ministros de Justicia, López Aguilar, Bermejo y usted con grupos de rock? Pero esto, ¿qué significa? Pues yo creo que significa que estábamos llamados a mover una sinfonía que iba un poco lenta entre los tres y animar a una transformación en la justicia. Sí. Por cierto, ¿sigue siendo tan rockero como cuando joven? Ahora ya no sé, prefiere la gaita. Los años no perdonan. La gaita es un instrumento maravilloso, pero que hay que oír en espacios al aire libre. Yo creo que oír una gaita en directo dentro de un recinto cerrado es un atentado a la salud, con respeto a los gaiteros. A mí me gusta el sonido de gaita en los grandes espacios, llena el aire, llena el paisaje, pero es cierto que con los años pues uno va abandonando a Siniestro Total y se va acercando a cosas mucho más melódicas, sin duda. Bueno. Por cierto, como gallego, ¿cómo le sentó la definición de gallego de la señora Díaz? Yo lo dije ya cuando me lo preguntaron, yo creo que no estuvo muy afortunada, ni en el símil, que nos puede pasar a cualquiera, pero tampoco en los intentos de no rectificación. Creo que no ha estado muy afortunada, sencillamente. Bueno, nos vamos con Madre Deus, que es otro grupo que le gusta mucho, ¿no, ministro? Maravilloso. ¿Se relaja el fin de semana? ¿Se va a Galicia? O sea, es decir, el tiempo que ahora está usted con su familia es solamente durante el fin de semana, ¿no? Sí, normalmente el sábado y la mañana del domingo es lo que puedo estar hasta el mediodía. Claro, así es que le he robado un poquito, se lo agradezco mucho, de verdad. Por cierto, que vaya, el año, bueno, le nombraron ministro en febrero y en noviembre tuvo la desaparición, la muerte de su padre, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, como la vida da una de cal y otra de arena, ¿no? Pues sí, la verdad, pero bueno, son experiencias que hay que sentir y que nos ayudan también a recordar y a poner en valor cosas que, bueno, la falta de un padre hace a veces que sus recuerdos sean todavía más valiosos y más potentes para uno. Sé que le gusta la poesía, ¿por qué no me deja un poema en el aire, ministro? Bueno, pensaré alguno. A ver. Hay un poema que es de Joan Margarit. Me encanta. Está Margarit en su libro Casa de Misericordia. Es un poema muy breve, por eso lo retengo. Sí. Yo tengo muy mala memoria, que se titula El equipo del asesino, y no porque yo sea ministro de Justicia y esté relacionado, y que dice sustancialmente lo siguiente, ¿no? Entre tantos desastres amontonados como sacos, la vida me dio tu amor. ¿Qué más da el silencio de la noche, el coche negro que apagó los faros y el saxo de la radio puesto a bajo volumen? Impecable ha de ser solo el disparo, certero y peligroso como tú en mi vida. Ministro, gracias, de verdad. Gracias a ti. Buen fin de semana y que consiga todas esas cosas por el bien de los ciudadanos. Muchas gracias, muy amable, ha sido un placer.